el caso de Tiago Correa, el nenito de 7 años que lamentablemente perdió la vida luego de un incidente con 4 delincuentes armados que intentaron asaltar a un policía, empezó los tiros, efectuó 11 disparos y lamentablemente, al margen de lo que pasó con los delincuentes, una bala siguió un recorrido increíble de 200 metros, le pegó en la cabeza y lamentablemente provocó su fallecimiento. Sí, esto pasó en Ciudad Evita hace una semana, ¿eh? El jueves pasado estábamos en el programa cuando dijimos esto es horrible. Bueno, esto en el partido de La Matanza estaba el policía de la Federal, Facundo Aguilar Fajardo, estaba con su mamá esperando, estaba de franco de civil cuando lo abordaron. Era de noche, eran muchos delincuentes. Él vio que le estaban pegando a la madre, según su testimonio. Tenían la réplica de un arma. Él disparó, hizo una ráfaga, como dijiste, mató a uno, hirió a dos. El cuarto se escapó, cayó ahora en las últimas horas. Lo detuvieron en Ciudad Evita también, deambulando por la calle. Y a él quedó detenido con un cargo gravísimo. Después de la muerte de Tiago, le imputaron, el fiscal le imputó el Homicidio simple, con dolo homicidio con eventual. dolo Uh -huh. eventual, el fiscal Diego Rulli, y se alzaron muchas voces en contra. Perfecto. Bueno, para hablar de este tema, lo convocamos al subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Romero, ex fiscal aquí de la ciudad de La Plata, conocido por todos, a quien obviamente agradecemos la entrevista. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bien, el gusto de escucharte nuevamente. Bueno, a ver, uno en principio analiza fríamente el escenario, un ataque de 4 delincuentes a un policía que se defiende a los tiros, y enseguida se viene una respuesta. Pero cuando uno después mira el video y ve la secuencia completa, los 11 disparos, con los delincuentes en fuga, bueno, ahí empiezan algunas dudas. Yo te quería preguntar, que tenés mucha experiencia en la materia, ¿cómo estás analizando este encuadre jurídico que ahora, bueno, pesa sobre el efectivo? Vamos a ver si el juez lo confirma o no, puede ser hoy, que saca la resolución, de este homicidio simple con dolo eventual. Sí, siempre respetando a los ex compañeros, ¿no? A los ex colegas fiscales. No es sencillo la tarea del acusador. En este caso en particular no comparto respetuosamente, pero a su vez categóricamente no comparto la calificación legal propuesta por el fiscal respecto del homicidio de Tiago. Recordemos que siempre cuando se produce una muerte violenta hay un homicidio, sea doloso, sea culposo, sea preterintencional. Siempre se debe investigar, aun cuando estamos hablando de un funcionario policial en el cumplimiento de su deber o, en este caso, en la legítima defensa propia o de terceros, en este caso la mamá. Siempre se investiga, siempre el policía debe entregar su arma, siempre se espera de un funcionario policial que colabore con la investigación, sin por ello dejar de defenderse, por supuesto, como es su derecho. En este caso, el policía ha colaborado, está colaborando con la investigación, entregó su arma. Creo que la calificación legal sustentada no tiene sustento, no puede haber intencionalidad dolosa, aún en la categoría de dolo eventual, por la muerte de la criatura. Como bien decía Alejandra, estamos hablando de 200 metros a la oscuridad y en un momento de extrema tensión, de extrema tensión. Distinto es la calificación legal que habrá que determinar respecto de los disparos del policía a los delincuentes, ¿verdad? Hay un fallecido, un herido grave y un herido leve. Bueno, ahí se establecerá si hubo legítima defensa propia de terceros o si hubo un exceso en la legítima defensa. Pero con respecto a la muerte de Tiago, bajo ningún concepto puede haber dolo eventual, porque el dolo eventual, aún en esa figura, implica intencionalidad, es decir, conocer el riesgo efectivo de producir una muerte y aún así despreciarla. No es solamente representarse el peligro, sino despreciar la consecuencia que sería la muerte. Eso bajo ningún concepto puede establecerse en este caso. Recuerdo en la facultad el ejemplo de manual que usábamos en los exámenes para el dolo eventual, era un conductor a 200 kilómetros por hora en contramano por la autopista Panamericana, por ejemplo. Sabía, se representaba fehacientemente que podía ocasionar una tragedia, sin embargo, despreciaba ese resultado y seguía adelante con su accionar. No tiene absolutamente nada que ver con esta hipótesis. Creo que el señor juez de garantías no va a acompañar al señor fiscal. Creo que es un homicidio culposo.
Es una tragedia, y este es el plano emocional que citaba Alejandra en la introducción, es una tragedia inconmensurable para los padres y para toda la comunidad, para todos aquellos que somos padres o que tenemos hermanos o que tenemos primos. Es una tragedia que no se puede explicar con palabras, pero en la frialdad de la calificación legal, bajo ningún concepto se puede hablar de dolo eventual, y sí puede hablarse de un homicidio culposo, ¿no? Por negligencia. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. A mí me llama muchísimo la atención, sobre todo con una 9 milímetros que haya viajado con potencia criminal, 200 metros, ¿no? Ya eso es muy llamativo. Con un fallo así, porque a ver, si vos disparás con una calle llena de gente, yo imagino que vos te podés representar que podés Es lastimar a distinto, alguien. claro, es diferente. Sí, sí, muy bien el ejemplo. Pero con ese criterio, ningún policía podría disparar nunca más, porque no sabes si a 200 metros no hay otra persona que puede resultar herida. O sea, es muy difícil de imaginar que una bala 9 milímetros viaje 200 metros e impacte mortalmente a un niño de 7 años. Es como muy complicado de imaginar eso. Sí, dos reflexiones. Las pistolas han sido mejoradas en los últimos tiempos. Estamos hablando de un efectivo muy joven, evidentemente se graduó hace muy poco y ha recibido su pistola provista en poco tiempo, de las últimas que se han provisto a las fuerzas, ¿no? Valga la redundancia, una de las Perdón, marcas ¿tiene más argentinas. potencia, decís vos? Sí, sí, sin ninguna Ah, duda, mira. se va perfeccionando las opciones de disparo y también lo que es la recuperación de gases. El proyectil Ajá. tiene siempre las mismas características, pero se modifican y se perfeccionan el aprovechamiento de los gases para un alcance y una mayor potencia de fuego. Y lo que decís en respecto a los 200 metros en la oscuridad, imaginemos que en esta situación de extrema violencia, están agrediendo a su madre, lo están apuntando con un arma, después se comprobó que es un arma réplica, pero en ese momento la víctima, en ese No momento puede era la saber. víctima de robo, no comprueba que es un arma de réplica, sino un arma real. El ángulo visual se cierra, se llama el canal de la muerte, se cierra la mirada lateral. O sea, uno tiene una mirada fija en el cañón del arma, la mirada fija en las personas que están agrediéndome o agrediéndome a mi ser querido, y todo lo demás se ve negro, absolutamente negro. No se puede representar humanamente una persona lo que puede estar pasando en la oscuridad a 200 metros. Es imposible, aún estando iluminada artificialmente por la luz de la calle, ¿verdad? Seguro. Así que creo que Perdóname, esto Marcelo. no va a prosperar. Sí, Iba a apuntar eso, ¿no? Porque muchas veces sí. los jueces y los fiscales analizan desde la teoría, pero que realmente no hablo de las consecuencias de lo que pasó, digo, desde la teoría analizar una situación real. O sea, es complicado, complejo, como eso que dice cuando un delincuente viene y te apunta, vos antes, el policía tiene que decir alto policía, y si le están disparando, primero decir alto policía y después disparar. Son cosas que desde la teoría no se condicen con el hecho en sí y la violencia que uno vive en un momento determinado, como para pensar si hay alguien al lado, a una cuadra, a 3 minutos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico para la audiencia. ¿Qué hubiese hecho como fiscal para jugarme un poco? No hubiese detenido al policía. Lo hubiese imputado, aún considerando que actuó dolosamente con dolo eventual. No lo hubiese detenido porque el policía no se va a escapar. Es más, convoco a un jefe policial y le digo, jefe, este hombre lo quiero todos los días en la fiscalía a las 7 de la mañana y les puedo asegurar que lo traen a las 6, no a las 7 de la mañana. Uh-huh. La pistola se entrega, se va a hacer una reconstrucción de derecho, ¿va a querer colaborar? Sí colabora. ¿No quiere colaborar? No colaborará hacia su defensa. Ahora, es imperativo, antes de tomar una decisión de semejante trascendencia, y lo que vos decís, alejarnos del escritorio y hacer una reconstrucción en la misma hora, con las mismas condiciones lumínicas, con las mismas condiciones de clima, es decir, si está lloviendo, si hay bruma, si no hay bruma, y poder vivir, aunque sea reproducir en el lugar de los hechos, qué es lo que pasó. Por lo general, los policías colaboran y participan de la reconstrucción de hechos, pero es cierto que uno en el escritorio de la Fiscalía no puede representarse lo que sucede en esos 3 segundos. Claro. Estamos investigando 3 segundos, 5 como mucho, no más de 5 segundos. Entonces, es imperativo una reconstrucción del hecho, es imperativo
tomar contacto con el imputado en el lugar, con los testigos si los hubiese. La mamá es un testigo obligatorio para esta causa, tiene que estar presente, representar también con disparos reales, es decir, con disparos no reales con balas de fogueo, por supuesto, ¿no? Pero con el estampido, con balas de estudio para el estampido. En fin, hay muchas cosas por hacer, pero con la persona en libertad, porque el estrépito público que causó este hecho con la muerte de la criatura, más la detención del policía, genera para el Ministerio Público Fiscal y para la justicia penal en general toda una suerte de desconfianza y de objeciones innecesarias. Porque después de realizar una reconstrucción del hecho, después de esperar la pericia balística, que hoy en día son digitales, con un margen de error muy pequeño, y toda la prueba que se puede producir, más la que ofrezca la defensa en este tipo de investigación, bueno, la decisión del fiscal eventualmente va a ser mucho más contundente que una decisión apurada, tal vez para salvaguardar algún tipo de responsabilidad futura. Uno no puede ser fiscal teniendo miedo a una sanción, teniendo miedo a algún escrache. Por lo general, cuando la policía efectúa o es responsable de una muerte, surgen los organismos de derechos humanos, la Comisión de la Memoria, la CORREPI y tantas otras que hay dando vueltas. Y bueno, hay una suerte de presión. Presiones siempre va a haber, siempre. Ahora, si uno elige voluntariamente ser magistrado judicial, la única presión que puede tolerar es la de su conciencia. Marcelo, la última de mi parte. Bueno, vos estás en el Ministerio de Seguridad junto a Bullrich. Con todo esto que pasó el lunes con la ratificación de la condena, reforzaron, imagino, todos los operativos de seguridad, sobre todo los miércoles. ¿Qué pasó? Digo, a partir de ese nuevo escenario, todos los dispositivos de seguridad, en el AMBA sobre todo. Sí, están reforzándose y además hay un mandato del Tribunal Oral Federal número 2 por su juez de ejecución, uno de los magistrados, juez Gorini, que le ha pedido a la señora ministra establecer algún lugar de detención transitorio para la ex vicepresidenta antes de la decisión de los pedidos de arresto domiciliario. Esto no tiene que ser en una cárcel, tiene que ser una dependencia federal de seguridad, puede ser la gendarmería, puede ser la zona de detención de caballería federal, en la avenida Figueroa Alcorta y Cavia. Hubo otras dependencias que está evaluando la señora ministra y que tiene que elevar al señor magistrado para que la semana que viene, cuando se cumplan los 5 días de plazo que ha impuesto el tribunal, la señora ex vicepresidenta se presente. Bueno, nosotros ahora somos auxiliares de la justicia y son ellos los que deciden y no opinamos, obviamente, sobre esta decisión de estos 5 días. Me han preguntado muchos de sus colegas. Es una decisión del tribunal que obviamente respetamos, acatamos y que cumplimos con las mandas que ellos nos solicitan. Marcelo, muchísimas gracias por el contacto. Un placer enorme, hasta pronto. Muchas gracias. Marcelo Romero, ex fiscal aquí de La Plata, subsecretario de Investigación Criminal de la Nación, hablando del caso de Tiago Correa y también dando su opinión respecto de la situación que está atravesando la ex vicepresidenta y 2 veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.